Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Elías Santos y es para mí una bendición estar aquí expresando un comentario de la palabra de Dios. Voy a estar leyendo un verso que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Aunque vamos a enfatizar en el verso 4 y 5, voy a leer desde el verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primeramente, hermanos, vemos que el apóstol Pablo les está recordando a la iglesia de los Corintios cuál fue el propósito y el objetivo de haber ido con ellos. Previamente les está anunciando que sus palabras, que fue con ellos, pero no fue con palabras de humana sabiduría. Hoy podemos ver que hay muchas personas que hablan de su conocimiento, de su persuasión, de su propuesta, de sus objetivos, y empiezan a desarrollar un cierto diálogo, una manera de acercarse a los demás. Podemos ver diferentes movimientos, cualquiera que sea, y no me refiero a movimientos cristianos. Tenemos nueva era, tenemos esoterismo, movimientos políticos, en fin, hay un sinfín de números de movimientos y gente que expresa un conocimiento. Por ejemplo, en la India tenemos a los famosos gurú, ellos que imparten y caminan por todo el territorio de la India compartiendo un conocimiento, son maestros. Pero el apóstol Pablo enfatiza: yo no vine con vosotros con humana sabiduría o sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Por qué está marcando esto el apóstol Pablo? Porque hay algo sobrenatural que sucede en la vida de los hombres, que lo produce Dios. No hay nada que a Dios se le pase. Todas las circunstancias, la vida, el diario vivir, la desesperación, hoy los seres humanos estamos viviendo en una ansiedad, en una desesperación, en una angustia. No sabemos qué camino seguir, qué camino andar. Hay un vacío y ese vacío no lo podemos llenar con nada. Nadie puede llenar ese vacío. Hay algo dentro de nosotros que sigue diciendo: algo me hace falta. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia de los Corintios, no era iglesia, era una comunidad, era un lugar, Corinto, y les empieza a dar la palabra, pero no era conocimiento humano, era demostración del Espíritu, y el Espíritu viene con E mayúscula, habla de la divinidad del Espíritu Santo, y con poder. Esta palabra poder, dunamis en griego, algo que explota, que estalla, que es fuerte, que va a llegar a todas aquellas personas que le rodeaban. Hay dos propósitos y objetivos importantes en este pasaje: quien comparte la palabra y quien recibe la palabra. Quien comparte la palabra pues debe de ser una persona, un hermano lleno del poder de Dios. Y eso es el punto que vamos a estar enfatizando. ¿Qué características tiene una persona, o un hermano, o un cristiano, que trae el poder de Dios, que trae una demostración del Espíritu y del poder de Dios? ¿Sí? Verso 4 y 5 de primera carta a los Corintios 2. Y ni mi palabra, dice el apóstol, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vengo a persuadirte, no vengo yo a convencerte con el conocimiento que yo tengo, con lo que yo traigo, sino con, dice, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres.
sino en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo les recuerda: yo vine con ustedes con demostración del Espíritu. ¿Cuántos podemos decir que conocemos a alguien que se apoya en el conocimiento o la sabiduría de los hombres? Psicólogos, políticos, maestros, en fin, hay un sinnúmero de personas que son influencia sobre la sociedad y muchos se basan en esa persona. Hace unos años salió una novela, y aclaro, es novela, del escritor Dan Brown, donde él habla de la genealogía de Jesucristo. Y al final de cuentas él enfatiza y dice que todavía hijos de Jesucristo existen. Que Jesucristo tuvo que ver en cierta manera con María Magdalena. Y que la descendencia existe hasta el día de hoy. Un famoso libro que se llama El Código Da Vinci. Y mucha gente se empezó a guiar por ese tipo de literatura. Aclaro, es una novela. Y muchas personas parecían que traían una Biblia debajo de su brazo y no soltaban el libro. En fin, hay otras personas que se basan en los escritos sociales, políticos, su forma de pensar. Hoy en estos momentos en México tenemos campañas electorales para la presidencia de la República. Y debería de ver usted qué ganas de convencer a la gente de diferentes maneras y formas para que voten por ellos. No se acercó el apóstol Pablo de esa manera. Yo no vine con ustedes con humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es lo que marca la diferencia. ¿Por qué en el poder de Dios? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste todo esto? ¿Qué características tiene? Yo les voy a leer otro verso que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quien tiene el poder de Dios, Dios lo usa. Y Jesucristo, siendo Dios, había una manifestación sobrenatural. Predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas. Estaban acostumbrados a que se les enseñase la ley. Estamos hablando del pueblo judío. Jesucristo está ahí. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ellos lo llaman la ley, nosotros lo llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos enseñan, escudriñan, dirigen esta palabra, la palabra de Dios. Pero Jesucristo dice que les enseñaba como quien tiene autoridad, y la gente se daba cuenta porque había una manifestación sobrenatural del poder de Dios en sus palabras. No como los escribas, no como los que tienen el conocimiento, no como el que nos está enseñando. Aquí hay algo diferente. Y esto es un milagro, y esto es un proceso, y esto es una manifestación que solo Dios puede hacer. El poder de Dios. Les voy a leer otro verso que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. Verso 8 y 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estas personas ven a Esteban, está dándoles palabra,
Pero estos hombres no pudieron resistir a la sabiduría, dice la Escritura, ni al Espíritu, y viene con E mayúscula también, habla del Espíritu con el que hablaba. Nadie puede negarse ni bloquearse cuando la manifestación o la demostración del Espíritu Santo llegue a su vida y a su corazón. Hay un poder sobrenatural, sí, en el que habla, en el que Dios está usando, pero la persona que está recibiendo, y amigo, tú que me escuchas, o hermano, tú que me escuchas, déjame decirte que cuando el Espíritu habla, cuando Dios mismo se manifiesta, no hay nadie que pueda contenerse ante la palabra del Señor. Muchos podrán decir, yo cuando era niño iba a la iglesia. Hace unos instantes nos traía un taxista y él decía, ¿ustedes son cristianos? Y el hermano que nos trajo dice, sí, ¿usted lo es? Cuando yo era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia cristiana. No se puede contener nadie ante la presencia de Dios, ante la manifestación del Espíritu, ante su palabra. Dice las mismas Escrituras que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Donde estemos, las circunstancias, el problema, la necesidad, la aflicción, el detalle, o donde estemos viviendo, como estemos viviendo, el mejor consejo que podemos tener para toda nuestra vida es la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Y ahí está Esteban hablando, y todos los eruditos que están a su alrededor no podían con la sabiduría, no podían con el espíritu que hablaba Esteban, porque era un hombre lleno de Dios, lleno del poder de Dios. Voy a leer un texto más en Hebreos capítulo 4, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está el poder de Dios, la capacidad que tiene la palabra. Su palabra es viva y eficaz, es cortante como toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento. Usted podrá decir, bueno, ¿a mí de qué me sirve lo que me están diciendo en esta hora? Déjeme decirle que Dios nos va acorralando. Cuando Él tiene un propósito y un objetivo en nuestras vidas, las circunstancias pueden ser contrarias, esté usted o no esté usted en una congregación. Dios nos acorrala de tal manera que la única opción que vamos a tener es buscarle a Él. Él da su palabra y Él conoce la enfermedad, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestra ansiedad. Hoy la gente se preocupa mucho por qué va a comer, qué va a vestir, en qué va a gastar su dinero, o necesito dinero. Todos esos problemas, todas esas circunstancias, Dios nos va a ir acorralando para que solamente le busquemos a Él. En Él está la sabiduría y el poder. En Él está hasta el discernimiento de nuestros pensamientos. En Él está la guía. ¿Qué camino debo de tomar? ¿Cómo debo dirigirme? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Qué trabajo debo de hacer? ¿Qué negocio debo de emprender? ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde me tengo que congregar? Dios, ¿tienes el poder para sanarme? Dios, ¿me puedes ayudar? Y el consejo de Él está en su palabra. En eso consiste el poder de Dios. Yo le invito a que usted lea las Escrituras, lea la Biblia, y verá que Dios siempre está hablando a nosotros, porque Él es el que convence. Un texto más, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros,
Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El poder de Dios se manifiesta de esa manera, en convencernos a todo ser humano, de pecado, de justicia y de juicio. Para aquellas personas que nos escuchan, Él es el que convence, no los hombres. Nadie puede soltar lo que Dios habla, nadie puede negar lo que Dios habla, nadie puede truncar lo que Dios está diciendo. Muchas gracias. Dios les bendiga.